A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Aplicación de sistemas de ecuaciones de 3×3 del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y por supuesto, habilidad numérica. Y hoy nos acompaña en lengua de señas, Lourdes. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Hoy vamos a trasladar del lenguaje común al lenguaje algebraico y vamos a construir ecuaciones que vamos a utilizar dentro de un sistema para poder encontrar las variables o incógnitas que nos presenta el problema. Así que, si están listos, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Tenemos acá como título Aplicación de sistemas de ecuaciones y vamos a activar conocimientos previos con este tema del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Cuál es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es utilizado cuando tenemos variables o valores que no conocemos. Y los términos propiamente algebraicos son muy parecidos a estos. Constan de 4 elementos: un signo, un coeficiente, una variable y un exponente. Vamos a realizar varios ejemplos para irnos familiarizando antes de ingresar a lo que son sistemas de ecuaciones. Primer ejemplo, cuando nos dicen representemos un número cualquiera de una manera algebraica. Acá lo hemos representado con la variable x, pero podemos utilizar cualquier letra del alfabeto. Puede ser M, puede ser P, puede ser Y, puede ser A, puede ser B. Aquí es x. Cuando nos dicen representemos la suma de dos números diferentes. ¿Pero qué números? No nos están diciendo cuáles. Entonces los vamos a representar con dos variables diferentes. Y decimos la suma de dos números distintos. Uno va a ser x y el otro va a ser y. Ahora algo muy parecido. La diferencia de dos números. Es una resta. Vamos a cambiar únicamente el signo de la operación. X menos y. Y luego tenemos el producto, la multiplicación de dos números. Continuamos con nuestras mismas variables, x y y. Estoy utilizando mucho x y y para generar una familiaridad con ustedes, ¿verdad? Para que se vayan habituando a esas variables. Pero podemos utilizar cualquiera. El cociente, o sea, la división de dos números. Tenemos x dividido y. Continuemos entonces con otros ejemplos que tenemos preparados por acá. Y tenemos acá el doble de un número. ¿Cuál número? No sabemos, entonces vamos a simbolizarlo o representarlo como x. Y como es el doble de ese número, vamos a poner 2x. Ahora nos dan algo un poquito más complejo. El triple del cuadrado de un número. ¿Qué número? No lo conocemos. Va la variable x. Nos dicen el triple, quiere decir 3 veces ese mismo número. 3. Pero nos dicen del cuadrado del número, entonces va una potencia. X al cuadrado. Bien. Ahora planteemos algo un poquito más largo. Planteémoslo como una ecuación. Nos dicen, ¿cuál es el número que al sumarle 3 da por resultado 8? ¿Qué número es el que estamos buscando? Claro, no lo conocemos, es x. Pero nos están diciendo, si a este número desconocido le sumamos 3, el resultado es, o es igual a 8. ¿Lo ves? Ya tenemos una ecuación.
El día de hoy no es tanto poder resolver estas ecuaciones, sino más que todo que ustedes logren construir esto, un planteamiento algebraico. Pero fácilmente podemos encontrar aquí qué número es el que andamos buscando. ¿Qué número es? Muy bien, 5. 5 más 3 nos da 8. Otra pregunta. ¿Cuál es el número que al restarle 20 nos da por resultado 7? Estamos buscando un número, ¿verdad? X. Que al restarle 20, vamos a restarle 20, vamos a obtener por resultado 7. Muy bien. Ahora, el otro ejemplo. Dice, la suma de dos números enteros consecutivos. La suma de dos números enteros consecutivos. Si yo tengo un primer número, que le vamos a llamar X, pero el otro es, según en la recta numérica, el inmediatamente siguiente. ¿Cuánta diferencia hay entre un número entero y otro? Por ejemplo, tenemos los números enteros. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánta diferencia hay entre uno y otro? El valor 1. Entonces, si este es mi primer número, al siguiente número, para llegar o alcanzar el siguiente número, le tengo que sumar 1. Entonces, si yo tengo aquí el número, por ejemplo, 4. 4 más 1 nos da 5. Y entonces ahí ya tengo mis dos números enteros consecutivos. Y esta es la forma en la que los relacionamos. Luego, nos dice la suma de dos números pares. La suma de dos números pares. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuánta distancia hay entre un número par y otro? No es 1, es 2. Así que si mi primer número par es X, para alcanzar el siguiente número par, le debo sumar 2. ¿Sí? Y veámoslo. Si este es 6, por ejemplo, para llegar al otro número par, que sería 8, hay que sumarle a este 6, 2. Muy bien. Y entonces ahí nos queda representada esta ecuación en un lenguaje ya algebraico. Bien, vamos a la práctica. Vamos a plantear un sistema de ecuaciones, o sea, vamos a tener que construir 3 ecuaciones y solucionarlo. El problema dice, una familia consta de 3 miembros, mamá, papá e hija. La suma de las edades actuales, la suma de las edades que ellos tienen en este momento es 80. Dentro de 22 años, o sea, nos están hablando de un futuro, la edad de la hija será la mitad de la madre. Esa es una condición. Y otra es, si el padre es un año mayor que la mamá. ¿Qué edad tiene actualmente? Pues cada uno de ellos. ¿Sí? Muy interesante. Tenemos los miembros de la familia. Papá, mamá, hija. Las edades actuales las vamos a representar con variables. Una variable para cada miembro. Para la mamá va a ser X, para el papá Y y para la hija Z. Bien. Cuando hablamos de un futuro, nos dicen dentro de 22 años. Entonces, como no conocemos la edad actual, pero sí sabemos que dentro de 22 años hay una relación ahí y vamos a decir, la edad actual más 22, esa va a ser nuestra relación a futuro. Igual va a ser para el papá. Dentro de 22 años hay que sumarle entonces esos años a la variable que le representa en la actualidad. Y de la misma manera para la hija. La edad actual más 22 años, estamos hablando entonces ahí de una edad a futuro. Planteemos la primera ecuación. Cada renglón o algunos renglones nos van a ir representando esas ecuaciones. En este caso, la primera ecuación la vamos a construir con el enunciado. La suma de las edades actuales es
80. ¿Cuáles son las edades actuales? X, Y, Z. Entonces, sumando esas edades actuales, X, Y, Z, vamos a obtener por resultado 80. Esta es nuestra primera ecuación. Segunda ecuación. Vamos con el otro enunciado. Dentro de 22 años, la edad de la hija será la mitad de la madre. Vamos entonces a ver acá esto, donde dice, la edad de la hija dentro de 22 años será la mitad de la edad de la mamá. Cuando estamos hablando de un tiempo futuro, vemos que las edades actuales están sumándose con esos 22 años. Entonces, ¿cuál es la edad de la mamá? Actual a futuro sería X más 22. Y la edad de la hija a futuro también sería Z más 22. ¿Sí? Pero hay otra condición ahí, dentro de 22 años. Ya relacionamos esto, dentro de 22 años. Entonces, las edades actuales más 22. Terminamos en el enunciado. La hija va a tener la mitad de la edad de la mamá. Entonces, la edad de la hija va a ser la mitad de la edad de la mamá. Entonces, la edad de la mamá la dividimos dentro de 2. Ahí tenemos que terminar de construir una ecuación, porque hay operaciones indicadas. Por ejemplo, aquí tenemos una división. Este valor que está dividiendo lo tenemos que pasar al otro lado a multiplicar. Y entonces vamos a tener X más 22 igual a 2 por Z más 22. Y luego realizamos las operaciones ahí indicadas. Nos queda X más 22 igual 2 por Z, nos queda 2Z. Y 2 por 22 nos queda 44. Ahora, vamos a trasladar las variables a un lado de la ecuación. Aquí tenemos X. Este 2Z está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Y este más 22 va a venir a restar también a este 44. Entonces nos va a quedar 44 menos 22. Nos queda 22. Y entonces ahora sí, ya tenemos nuestra segunda ecuación. Esta lleva un poquito más de trabajo poderla encontrar. Y la tercera ecuación. Va a salir del enunciado, el padre es un año mayor que la madre. Entonces, ¿cuál es la edad del papá? Ya dijimos que era Y. Y para que alcance y haya una relación ahí con la edad de la mamá, entonces a la edad de la mamá le vamos a sumar el valor 1 para que alcance la edad del padre. Entonces, la edad de la mamá más un año es igual a la edad del papá. Ahora vamos a construir nuestro sistema de ecuaciones con esas tres ecuaciones que construimos. X más Y más Z igual a 80 es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación es X menos 2Z igual a 22. Y la tercera ecuación la vamos a modificar un poquito porque vamos a pasar todas las variables de un solo lado. Entonces, este más Y va a pasar al otro lado como menos Y. Y este valor más 1 va a pasar al otro lado como menos 1. Y entonces ahí tenemos nuestro sistema de 3 por 3. Tenemos tres variables, X, Y, Z, y tenemos tres ecuaciones. Ahora, vamos a resolver esto de una manera un tanto breve porque el interés del día de hoy es el planteamiento algebraico. Vamos a repasar un poquito lo que es la solución. Vamos a utilizar el sistema, gracias, vamos a utilizar el sistema de sustitución para resolver este sistema. Vamos a despejar Z y Y de la segunda y la tercera ecuación. La segunda ecuación es X menos 2Z igual a 22. Vamos a cambiar los valores. Vamos a despejar Z de esta ecuación
Entonces, este menos 2z lo pasamos como más 2z. Y este más 22 se viene como menos 22. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces ahora ya tenemos despejado a la variable z. Y de la tercera ecuación, x menos y igual a menos 1, vamos a despejar el valor y. Y nos va a quedar este negativo como positivo y este negativo como positivo. Y ya tenemos ahí despejada la variable y, variable z. ¿Para qué? Para sustituir en la primera ecuación. X, Y, Z igual a 80. Y entonces, donde tenemos acá el valor y, vamos a sustituir por lo que hemos encontrado acá. Lo colocamos aquí. Y donde tenemos el valor z, colocamos esto. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí. Y todo eso es igual a 80. Para eliminar este 2 que está dividiendo, vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación. Y entonces nos va a quedar 2x, 2 por x más 1, aquí se eliminan esos 2, y 80 por 2 nos da 160. Ahora realizamos acá la operación indicada, que es la única que nos queda. Y nos queda entonces 2x más 2x más 2 más x menos 22 igual a 160. Ahora, los valores que tienen la misma variable se van a unir. Y entonces vamos a tener 2x más 2x más x, nos queda 5x. Y los valores numéricos los vamos a trasladar al otro lado. Tenemos acá más 160, este más 2 va a pasar al otro lado de la ecuación restando. Y este menos 22 va a pasar al otro lado de la ecuación y va a venir a sumar. Y entonces vamos a tener 5x de este lado y acá vamos a tener 160 más 22 menos 2 nos va a dar 180. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir y 180 dividido 5 nos da 36. Entonces hemos encontrado la edad ¿de quién? Habíamos dicho que x es la edad de la mamá. Entonces la mamá tiene 36 años. De la ecuación 3 sabemos que si le sumamos un año más a la edad de la mamá, tenemos 37. Y de la ecuación 2 habíamos dicho, si dentro de 22 años, que la mamá tiene 36 actualmente, si dentro de 22 años, la edad de la hija va a ser la mitad. Entonces tenemos 36 más 22, 36 más 22 dividido 2, eso nos va a dar 29. Y entonces tenemos la edad para los 3 miembros de la familia. Entonces, acá, en este segundo ejemplo, ya no nos da tiempo de poderlo realizar. Es para que tú practiques todo lo que hemos aprendido hoy del lenguaje algebraico, del lenguaje común al lenguaje algebraico, y puedas poner en práctica pues todos esos conocimientos que hoy hemos adquirido. Ten presente que al finalizar debes guardar tus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa y comparte con un adulto si en algún momento tú tienes algún tipo de duda para pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Te recomendamos siempre lavarte las manos con abundante agua y jabón, y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las medidas higiénicas. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde acá para que tú sigas aprendiendo en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.